Hola amigas, es un gusto saludarlas. Mi nombre es Olivia desde la bella ciudad de Oaxaca, México. Y bueno, en esta ocasión estamos continuando con nuestra serie de estudios, las parábolas del Señor Jesús. Hemos iniciado con las parábolas del reino de los cielos y en esta ocasión me toca compartirles a ustedes la parábola de la semilla de mostaza. Vamos a tomar el texto de esta parábola que se encuentra en Mateo 13, 31 y 32. Y dice así la palabra del Señor. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Pues vamos a analizar esta parábola y es necesario que lo hagamos para saber el contexto que esta tiene en referencia con la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo 13:36 dice así: el Señor Jesús explica que el que siembra la buena semilla es el Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La semilla representa el mensaje del reino de Dios. En Lucas 8:11 dice: la semilla es la palabra de Dios. Marcos 4, del 30 al 31 dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que se siembra en tierra. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Aquí vemos que nos está refiriendo que el reino de Dios es como esa semilla de mostaza tan pequeñita. En cuanto a las aves que se mencionan en esta parábola, nosotros vamos a ir a Mateo 13:4, que dice así: mientras sembraban, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Lucas 8:12 dice: y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no la crean y se salven. Como podemos ver, aquí las aves están representando algo malo. Es el maligno que roba la palabra que fue sembrada y que entorpece la obra de Dios. Pues en esta parábola se habla de una semilla de mostaza, que es una semilla muy pequeñita, tanto como si fuese la cabeza de un alfiler. Pero dice que al crecer, esta es una planta que se le llama hortaliza. Al crecer, pues algunas llegan a crecer hasta convertirse en un árbol. Y ese árbol puede llegar a medir de 3 a 5 metros de altura. Y bueno, ¿qué es lo que nos da a entender esta parábola? Pues nos enseña acerca del crecimiento y de la expansión del reino de Dios en esta tierra. Y bueno, primeramente vemos que este reino inició con el Señor Jesucristo y fue algo que inició de una forma muy pequeña. Fíjense, Él estaba en los cielos reinando y dejó su reino para venir a morar en medio de nosotros en esta tierra. Su nacimiento fue muy humilde, fue en un pesebre. Quizás lo esperaban que viniera de reyes, no sé, de un gran linaje, pero Él tuvo un nacimiento muy, muy humilde. Y bueno, también cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, Él llamó a que fueran sus discípulos, a varones que la verdad pues no eran hombres educados, sino al contrario, eran hombres comunes y corrientes. Dice que eran pescadores. A esos llamó para que fuesen sus discípulos, ¿no? Ahí tienen a un Pedro, a un Juan, que eran pues hombres de trabajo, hombres que estaban en el mar pescando, y de ahí los llamó el Señor para que fuesen sus discípulos. Fíjense lo que dice Primera de Corintios 1, del 27 al 29. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en esta tierra, pues Él no fue reconocido en ese tiempo como alguien especial, sino al contrario, ¿verdad? Fue ajusticiado por el Imperio Romano y menospreciado por su propio pueblo, ¿verdad? Él recibió un castigo tremendo que fue morir en la cruz, cuando ese castigo estaba destinado a los peores delincuentes, a lo más bajo de la sociedad de su tiempo. Ese fue el trato que le dieron al Señor Jesucristo. Pero fíjense que a pesar de que Él nunca tuvo un reconocimiento, el final de nuestro Señor Jesús en esta tierra fue glorioso. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Él resucitó. Y fue de tal impacto en lo que Él hizo en esta tierra, que toda la historia de la humanidad se cuenta en un antes y en un después de cuando el Señor estuvo viviendo en esta tierra en medio de nosotros, ¿verdad? Vemos que dicen antes de Cristo, después de Cristo. Fue de tal impacto que la historia se cuenta a través del día que Él dejó esta tierra o cuando Él estaba en esta tierra. Y bueno, esta parábola, como bien dijimos, habla de lo que es el crecimiento y la expansión de la iglesia. Fíjense que aquí pasó algo, ¿no? Después de que el Señor Jesús fue crucificado, que Él resucitó, ¿verdad? Les dijo a sus apóstoles que estuvieran reunidos, unánimes, ¿no? Y se encontraba, porque les prometió que iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces, sus apóstoles junto con 120 personas estaban en el aposento alto esperando la promesa de que se iba a cumplir, ¿verdad? De lo que el Señor Jesús les había prometido. Y dice que estaban 120 personas unánimes, con fe, creyendo esa promesa, ¿verdad? Si ustedes podemos ver ahí, pues ese es el nacimiento de la iglesia. Como podemos ver, fue muy pequeño. Quizás 120 personas, si lo vemos en otro contexto, son muchas, pero en este contexto es muy poquitas personas en comparación al total de toda la humanidad. Así de pequeño fue el inicio de la iglesia del Señor Jesucristo, del reino de Dios. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó en ese momento, verdad? Pues dice que llega el Espíritu Santo. Esas 120 personas son llenas del poder del Espíritu Santo, y ahí tienen al apóstol Pedro, que se levanta con poder, con el poder del Espíritu, y empieza a compartirle a la gente que estaba expectante de lo que ahí estaba pasando. Les empieza a compartir del Señor Jesús, que pusieran su fe en lo que Dios había hecho. ¿Y qué creen que pasó? Ese día se convirtieron 3,000 personas. De 120 a 3,000 personas. Así es cuando el Señor quiere dar el crecimiento a su iglesia o a su reino. Y bueno, pues otro ejemplo del reino de los cielos y de su crecimiento, pues muchas veces lo vemos en la vida personal de nosotros o en otras personas. Les quiero comentar el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona muy diferente a los demás apóstoles. Era una persona totalmente educada, una persona que conocía toda la ley de Dios de arriba para abajo. Incluso él se jactaba de eso, ¿verdad? De conocer la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando Pablo tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo? Dice que él, al tener ese impacto de encontrarse con el Señor, pues él queda ciego. Y aquí vemos esta semejanza con esta parábola, cuando la semilla es sembrada en la tierra y queda en esa oscuridad hasta que sale y brota, ¿verdad? Como una planta. Esto le pasó al apóstol Pablo. Cuando él recobró la vista, él era un hombre muy diferente. Él era un hombre nuevo totalmente, que había estado en la misma presencia del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que hizo o qué cambio tuvo el apóstol Pablo con este encuentro? Pues definitivamente el Espíritu Santo lo usó en gran manera. Y este
Este Pablo, este apóstol, pudo evangelizar todo el mundo conocido de su tiempo. Ustedes se imaginan qué relación tan profunda tenía el apóstol Pablo con el Señor Jesús, que lo impulsaba a continuar y no detenerse, a evangelizar todo el mundo conocido de ese tiempo. Fíjense lo que dice Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así es que Dios usa las cosas pequeñas, a una sola persona, los inicios pequeños, para el engrandecimiento de su nombre, de su reino, de su gloria. Cuando la iglesia cristiana nació en ese aposento alto, pues, ¿qué es lo que se compartía en ese momento? ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles? Pues predicaban únicamente la sana doctrina, aquellas cosas que el Señor Jesús les había enseñado. Y era una doctrina pura, era lo mejor porque venía de primera mano de los apóstoles que habían escuchado al Señor Jesús. Posteriormente esto fue cambiando, ¿verdad? Después ya no se predicaba eso, o se predicaba de una forma velada, ¿verdad? De acuerdo a lo que la gente quería escuchar. Y a veces cuando la gente quiere escuchar esas cosas que le convienen, pues es ahí donde se fue creciendo de una forma tremenda la iglesia, de una forma exagerada, ¿verdad? Que se basó ese crecimiento en estrategias humanas, en manipulación muchas veces también. Entonces, aquí es con donde vamos a comentar de las aves que vienen y se posan en ese árbol, ¿verdad? Que aquí está representado como la iglesia. Son esas aves que vienen y se infiltran dentro de la iglesia o dentro de donde se predica la sana doctrina. ¿Qué es lo que hacen esas aves? Están en la iglesia, mas no son muy astutas, igual que el enemigo de Dios. Infiltra a sus agentes de una forma que es lo que quiere hacer. Provoca algo malo dentro de la iglesia, ¿verdad? Mete otro tipo de doctrinas que causan la destrucción de la vida espiritual de las personas y sobre todo los distraen y confunden de la verdad. Las aves, también en esta parábola, se refiere a los líderes que hacen trampa y desafortunadamente existen y hacen trampa con la propia Biblia. Acuérdense que el enemigo también conoce la Biblia y estos líderes lo que hacen es que infiltran esas falsas doctrinas, como les dije hace rato, veladas, que traen manipulación detrás. Estas aves o estos agentes del enemigo, ¿qué es lo que hacen en la iglesia? Pues meten lo que es mucho ruido, que crea murmuración, que crea crítica, ¿verdad? En medio de las iglesias. Destruyen y deterioran el fruto, metiendo nuevas ideologías, desanimando y obstaculizando el crecimiento de la palabra. ¿Qué es lo más importante que debemos hacer como cristianos que hemos creído verdaderamente en la palabra de Dios? ¿Saben qué tenemos que hacer, mujeres? Es sembrar la buena semilla, la palabra del Señor a toda persona, a las más que podamos, no dejándonos intimidar por esas ideologías y pensamientos que se aparecen por todos lados. No, nosotros debemos perseverar en compartir la palabra de verdad. No importa si tú eres una maestra como la de mi iglesia que solamente enseña a 3 o 4 niños. Tú no sabes si eso que tú estás haciendo de sembrar esa palabra, esa semilla de verdad, va a germinar y va a dar mucho fruto en la vida de esos niños. Lo mismo que si eres un pastor, o lo mismo que si eres un evangelista, o una mujer que hace estudios y comparte de la palabra. No te desanimes cuando veas que a los que tú les estás hablando están aburridos, están con sueño. Eso es lo que hacen esas aves, están atacando el crecimiento de la iglesia.
En este canal de las hijas del Rey tenemos como único propósito el compartir la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y si tú que estás escuchando y viendo este video, Dios hace la diferencia en ti, habrá valido la pena todo el esfuerzo que podamos hacer. Así que a veces lo que hacemos parece muy poca cosa, parece algo insignificante, porque el trabajo que hay que hacer es muy grande, ¿verdad? Pero recuerden que el resultado final no depende ni de mí ni de ustedes, sino depende única y exclusivamente de esa semilla que tiene poder, porque en la palabra de Dios hay poder y ha sido sembrada en los corazones de las personas a las cuales nosotros les compartimos de la palabra de Dios. Quizás, como les digo, es algo pequeño, pero nosotros no sabemos hasta dónde Dios puede dar el crecimiento de su palabra. Les comento lo que dice en Isaías 55, del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Así que, como podemos ver en este texto, la palabra de Dios tiene el poder de generar cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. Está llena de buenas noticias. Nos va a impulsar siempre a ir hacia adelante y tiene el poder de detonar la fe. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la fe? Es creer que puede pasar, que puede suceder. Así que la palabra de Dios debe ser y es una verdad absoluta en nuestras vidas. Fíjense que el discernimiento viene a partir del conocimiento que nosotros tengamos de la palabra. Esto, ¿qué es lo que va a producir en nosotros? Pues un escudo, ¿verdad? Que cuando escuchemos alguna falsa doctrina, la detectemos de inmediato. Así que este es el objetivo de esta parábola, que tú puedas venir al estudio de la palabra del Señor, porque eso, ¿sabes qué va a pasar en tu vida? Va a cambiar tu forma de vivir, tu forma de pensar, pero algo más importante, va a cambiar tu destino eterno. Me encantó compartir este tema con cada una de ustedes. Espero que haya sido de bendición a sus vidas como lo es para la mía, y por supuesto las veo en el siguiente video. Me despido, no sin antes pedirles que por favor le den un like a este video, que lo compartan, se suscriban al canal. Recuerden que el único objetivo que queremos es que la palabra de verdad llegue a más personas. Muchas gracias.